Bueno, entonces repitamos ese pedacito. Entonces nos damos cuenta que efectivamente la anatomía del oído pues nos permite decir que nuestro sonido llega por acá, llega al oído externo, luego entra al oído medio donde está la, el tímpano, y del tímpano le pasa martillo, yunque y estribo, y enseguida a la ventana oval, que es la puerta, que es el inicio de este nuevo sistema que se llama oído interno, denominado así por el caracol. Caracol también se entiende con el nombre de cóclea. El caracol está percibiendo efectivamente todas las frecuencias que se encuentran entre la frecuencia de 4000 Hz y la de 125 Hz. A partir de ahí, podemos observar que tenemos entonces la ventana oval, que es la puerta de entrada a este caracol. Pero nosotros al coger este caracol y simbólicamente desenroscarlo, al desenroscarlo nos vamos a ver como si fuera este cono. En este cono podemos observar entonces el nervio auditivo, que es este de color blanco. Tenemos la ventana oval, que es este huequito que tenemos acá, pero realmente es una membrana. Y podemos observar que en esa cóclea o caracol tenemos segmentado por partes la sensibilidad del oído, donde podemos decir que la primera que nosotros analizamos es la de 4000 Hz y la última la de 125 Hz. Partiendo de esa base, esos sonidos de 4000 Hz son los que nosotros analizábamos o hacíamos de pronto una comparación con una ventana que se abriera. Y yo recuerdo una ventana que chilla. ¿Ustedes se acuerdan de las ventanas de la universidad, de la facultad que chillaban? Efectivamente, entonces esas son las frecuencias de 4000 que uno, imagínense el sonido de esa ventana. Imagínense el sonido de esa ventana. Yo solamente, perdón, yo entro en un segundo. Entonces, esa cocleocaracol es la que nos permite efectivamente observar esos cambios que hay. Al lado de la ventana oval se encuentra el grupo de células ciliadas que captan la frecuencia de 4000 Hz, que como les decía, es el chillido de las ventanas de la universidad, o sea, es un chillido. Esas son las primeras que se dañan, son las primeras que se dañan. Pero recordamos que las enfermedades de carácter ocupacional, en primer lugar, se da con el paso de los años, con el paso de los años. Y estas células eh, se dañan y quedan de esta forma. Y entonces ya la persona va a tener lo que se llama unas pérdidas auditivas. Pérdidas auditivas. Entonces dice, tiene pérdidas en la frecuencia de 4000, tiene 30 decibeles de pérdida en la frecuencia de 4000. Significa que las células están aquí de esta forma y se dan efectivamente porque con el paso de los años han estado expuestas efectivamente a ese tipo de ruidos. Esas son las famosas pérdidas. Pero bueno, yo aquí les comento que este es un líquido. Aquí tenemos un líquido, es un medio acuoso, donde efectivamente es rico en calcio, magnesio, manganeso, flúor y otros minerales que a nivel microcelular están pasando energía, están pasando la corriente a este nervio, esas señales están pasando aquí a ese nervio auditivo y que se llama también el octavo par craneal. Pues pasa esa señal, pasa esa energía al cerebro y el cerebro dice, estoy recibiendo una frecuencia de 125 Hz. Se llama, lo que yo les acabo de decir, se llama teoría microcelular de la audición, la teoría microcelular.
Listo. Las células ciliadas, perfecto. Bien. Am, ¿Qué hace, qué hace que efectivamente nosotros podamos atenuar en el medio industrial este sonido? Entendiendo que esta frecuencia de 4000 es la más peligrosa. Lo que nos hace atenuar efectivamente es lo que nos dice o nos decía la resolución. Y esa resolución nos decía efectivamente que tenemos nosotros que reducir el ruido en la fuente, en el medio y en la persona. Cuando hacemos referencia a la fuente, entonces nosotros decimos que la máquina que tenemos aquí, esta es la fuente. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que nosotros hacemos es efectivamente, lo primero que nosotros hacemos es efectivamente revisar esa máquina, esa planta eléctrica, a ver si tiene el silenciador, a ver cómo está pues soportada en el piso con la vibración, porque esa vibración produce ruido. Entonces le ponemos unas bandas de esas que venden en microbandas. Entonces ahí tenemos un arreglo en la fuente. Nos dice entonces, nos sigue diciendo la resolución que si usted no puede en la fuente, se controlará el ruido entre el origen y la persona, o sea, en el medio. Entre el origen y la persona, efectivamente es este encerramiento que tenemos aquí, que es un cubículo, que es un cuarto construido con materiales duros, con materiales que tengan muy buena masa. Esa masa lo que va a hacer es efectivamente quitarnos esa, o anular o controlar o eliminar o disminuir ese nivel de presión sonora. Entonces, del otro lado, en teoría, pasa menos ruido. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una masa, que es una pared, por ejemplo. Y en clase anterior, en clases anteriores, nos habíamos dado cuenta que efectivamente en cada una de esas frecuencias nosotros teníamos unas pérdidas de transmisión. Ustedes hicieron un ejercicio que subimos efectivamente al Classroom, donde decía que nosotros teníamos unas pérdidas de transmisión de 50 decibeles en la frecuencia de 125 cuando teníamos un ladrillo en forma de tizón, o en soga, o en papelillo. Nos dábamos cuenta que efectivamente teníamos estas pérdidas de transmisión. Jamie, buenos días, ¿cómo vas? Buen día, profe, ¿cómo está? Bien, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. ¿En cuál de estas? Jamie se pone nerviosa. Preguntémosle, Jenny, ¿en cuál de esas frecuencias tenemos nosotros más pérdidas de transmisión? No, profe, casi no lo escucho. ¿En cuál de esas frecuencias tenemos más pérdidas de transmisión? Era la de soga. No, en la de tizón, mira, tenemos aquí más pérdida de transmisión, tenemos 50 decibeles, porque justamente tenemos mayor pérdida de transmisión porque hay más masa. Aquí tenemos más masa, míralo, aquí lo tenemos. Y entonces la onda tiene que pasar por aquí, por esta cara que mide 6 por 10 y atraviesa 25 centímetros de onda. La onda que atraviesa es de una cuarta, 25 centímetros, porque tizón es cuando el ladrillo lo ponemos uno encima de otro, pero por la cara pequeña, uno mira la cara pequeña y claro, el ladrillo entonces ya queda largo hacia el fondo. Brian, ¿cuál es la que tenemos menos pérdida de transmisión? Tizón, ¿Ah? la de Tizón. ¿La de Tizón tiene más o tiene menos? Es la que tiene más pérdida de transmisión, creo. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un ejercicio y lo subimos en este momento, ¿listo? Entonces, como ese tema ya lo vimos, entonces vamos a hacer una evaluación pequeñita. La evaluación es la siguiente. Tienen 5 minutos para hacerlo y va a ser la siguiente. Encuentre
Encuentre la pérdida de transmisión entre estos dos elementos y sustente cuál de los dos tiene más pérdida de transmisión. ¿Para qué frecuencia hacemos el examen de Amy? El ejercicio de Amy. En la de 250, profe. Listo, muchachos. Ese es el ejercicio. Tienen 10 minutos para hacerlo, ¿les parece? Tienen hasta las 8:05, digamos. No, hasta las 8. Esa es una cosa muy sencillita.
Bueno, muchachos, ¿cuánto les dio? A ver, díctenme. 49. Vamos a ver. Entonces, mira. 40.9 y 49.9. Vamos a ver. Entonces, este es 20 por 20 de frente, ¿no? 20 por 20 nos da 400. Entonces tenemos 10.000 centímetros cuadrados dividido 400. ¿Cuánto nos da? ¿25? 25. Sí, 25. 25 ladrillos, ¿no? Y eso lo multiplicamos por 4 kilogramos, que nos da por metro cuadrado y nos da 100. 100 kilogramos metro cuadrado. Entonces decimos que TL es igual 20 logaritmos de la masa por la frecuencia menos 47, donde reemplazamos esa masa por 100 kilogramos y aquí dijimos en qué frecuencia, 250. En 250. Eso entonces nos da la módica suma de ¿cuánto? Jamie. Ay, Jamie, abre la cámara. Jamie, te veo. ¿Cuánto te dio? Dígame, profe. ¿Cuánto te dio? Damos la pastilla, damos al médico, más bien, para que al médico mejor. No pasa. A mí me dio 45 decibeles en una frecuencia de 250. 25. José Fernando, ¿cuánto te dio? Profe, a mí me da 40.9. Marden, ¿cuánto te dio? 41, profe. Y en el otro 50. Jamie, corrige. Corrige, porfa, que algo de extra y malo. John Sebastián, ¿cuánto te dio? Profe, una pregunta. Te oigo. Sí, 40.9. Ok, ok. Pues bueno, yo ya hice el ejercicio, pero, profe, ¿usted dijo dónde lo subiéramos? O, No, no, no lo vamos a subir, que hay 5 muchachos que están por fuera. Y entonces les iría mal. bueno, pues, Tatiana, ¿cuánto te dio? 40.9, profe. Sí, listo. Jamie, ¿encontraste el error? El primero sí me da 40.9. Ah, ok, perfecto. ¿El segundo da El 49? segundo es que me da 45. Perfecto. Vamos entonces a hacer entonces el segundo. El segundo dice 10 por 17. 10 por 17 nos da 170. 170 centímetros cuadrados. 10.000 sobre 170. Ah, qué pena, profe, es que lo había multiplicado. Había tomado mal la medida. Ya lo encontré. Tranquila. 10.000 sobre 170, ¿cuánto da? 55. Profe, 58.8. 58 ladrillos. Y cada uno de ellos pesa 4.8, lo que significa 280 kilogramos. ¿Cuánto? 282, profe. 24. Ajá, kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces ahora, pues reemplazamos. Te da igual. 20 logaritmos más por la frecuencia menos 47. Entendiendo entonces que esa masa es 282 por 250. ¿Cuánto nos da entonces? Ese nuevo TL es ¿cuánto? 49.9. 49.9. Sí, claro, porque mira que pesa más, ¿no? 282 por acá y 100 kilogramos por acá. Muy bien. Está bien ese ejercicio. Vamos a quitar esta barra de aquí.
Ok. Seguimos, continuamos y nos damos cuenta que tenemos por acá algo bien interesante sobre lo que estábamos trabajando. Entonces nos dimos cuenta que efectivamente era mucho más fácil atenuar una frecuencia de 4000 que una frecuencia de 125. Y eso lo encontramos con los números que teníamos aquí en esta tabla que hicimos en un ejercicio. Y que lo tenemos acá. Esta tabla nos dice que en 4000 vamos a tomar esta que es tizón. Tizón, recordamos que es donde tiene más, esa pared donde tiene mucho más masa, ¿no? Porque por ejemplo, las caras son más pequeñas. Usted ve el ladrillo, ve la pared de ladrillos y ve una cantidad de ladrillos pequeñitos, pero la pared es bastante ancha. Entonces, en tizón, en 125 usted puede atenuar solamente 50 y en 4000 usted atenúa 80. ¿Por qué? Porque la frecuencia de 4000 es mucho más fácil de atenuar que la frecuencia de 125. Mire usted aquí. En el ejemplo que teníamos, tenemos, por ejemplo, 25 centímetros de ancho, entonces viene la onda de 4000, que es así pequeñita. Tenemos 100 decibeles. Para este ejemplo de tizón, tenemos entonces 100 decibeles en la frecuencia de 4000 Hz. Atenúa 80.3, un TL de 80.3 y del otro lado va a ir 20, o sea 19.7 decibeles para la frecuencia de 4000 Hz. Pero diferente es la frecuencia de 125. La frecuencia de 125, esta frecuencia de 125 Hz manda también 100 decibeles y el otro lado oye 48.8 decibeles. Ustedes pueden observar que esos 25 centímetros para la frecuencia de 4000, pues muchísimas veces está subiendo y bajando esa frecuencia. En cambio aquí en la frecuencia de 125 solamente la trae unas 3 o 4 veces. ¿Sí? Diego, ¿bien? Diego, ¿entendido acá? Sí, profe. Manuel, ¿entendido? Sí, profe. Bueno, eso es lo que sucede. Bien. Entonces a partir de ahí nosotros tenemos pues ya entendimos cómo funciona el oído. Aquí nos dimos cuenta de todo eso. Y antes de entrar a la sumatoria de decibeles, quiero que repasemos el tema de TL, que fue lo que acabamos de ver. Ese TL, pérdida de transmisión, lo tenemos también para TL compuesto. TL compuesto es cuando, por ejemplo, tenemos una pared una ventana y una puerta. A eso le llamamos TL compuesto, que es lo que más se usa. Esa pérdida de transmisión. TL compuesto, perfecto. Hicimos nosotros un ejercicio para pérdida de transmisión homogénea, que es lo que acabamos de hacer. Vamos entonces vamos a hacer un ejercicio en 2 minutos, otra vez para pérdida de transmisión homogénea. Tenemos un ladrillo
y ese ladrillo mide 10 centímetros de alto, centímetros de largo y pesa 3.2 kilogramos. Por favor, indíquenme el TL de ese ladrillo. Eso se llama entonces TL homogéneo. Cuando hablamos de una pared sola, solamente de una sola cosa, TL homogéneo. Indíquenme pues cuál es el TL de eso en la frecuencia de 125, por ejemplo. Profe, ¿cuánto dijo de 150? Profe, ¿qué frecuencia? 25. ¿Cuánto me dio? Profe, ¿en qué frecuencia? 125. 42.12. 42.12. Eso, listo. 42.2. Eso significa que tenemos una pared de lo que fuera, de tanta medida, lo que fuera, no sé, 3 metros por acá y 8 metros por aquí, compuesto con ese tipo de ladrillos. Aquí tenemos toda la pared llena de ladrillos. Entonces decimos que la pérdida de transmisión de esa pared de la frecuencia de 125 es 42.12 TL. Eso es lo que significa. Pero, ¿qué significaría, jóvenes? ¿Qué significaría si yo les pregunto lo siguiente? ¿Qué significa si nosotros tenemos esta pared? Miren, esto es lo interesante. Que eso es lo que hay en las industrias. Una ventana. Una puerta. Entonces esta es una pared de ladrillo. Vamos a poner una de este. Vamos a decir de esa pared. Y la frecuencia de 125 es igual a 41.5 decibeles, que fue lo que nos dio ahora.
Vamos a decir que el TL en la puerta. 28. TL en la ventana, 19.7 decibeles. Entonces encuentre el TL compuesto. Y la pregunta es, en la frecuencia de 125 Hz tenemos un sonido de decibeles. ¿Cuánto se oirá del otro lado? Esa es la pregunta. Eso es lo que nosotros encontramos en la industria, normalmente por el tema de oficinas y cosas así. Muy bien. Es para poder hacerlo, necesitamos de otra fórmula. Y esa fórmula es la siguiente. La fórmula se llama TL compuesto. ¿Todos hicieron el curso de las 50 horas? Yo sí. Sí, profe. Los demás, no sé cuántos habríamos. Chévere, chévere. Es muy importante ese curso. Miren que, pues, como Em, pues como estoy en el tema pues, de pasantías, de estudiantes, de egresados, etcétera, etcétera. Entonces me llaman, muchas veces me llaman y me dicen, profe, mire que el curso de 50 horas me sirvió porque con eso evaluaba mi hoja de vida y me dieron puntaje. Y aparte de todo, la persona que me entrevistó de recursos humanos me habló del curso de 50 horas. Chévere, ¿no? Chévere. Me gusta el tema, me gusta mucho que estemos haciendo cosas que están en el mercado. O sea, que se requieren. Profe, me recuerda el tele de la puerta, no alcanzo a leer muy bien. 28 Sí, dice. 28. Ya te lo pongo.
Manuel, ¿y cómo vas? Bien, profe. ¿Cómo van las cosas? Bien. Dándole, Dándole. como No dice se el sabe. dicho, Ah, sí. triste y sin pausa. ¿Por qué? Ah, no. ¿Me vas a preguntar algo, profe? Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué sabemos de los muchachos? El muchacho Mosquera. Profe, pues ya, pues, la audiencia de los tres sujetos que capturaron, pues ya les dieron 9 años de prisión, ¿no? Solamente. Siguen habiendo muchas inconsistencias. Por ejemplo, a los tres los interrogaron y los tres tienen tres versiones diferentes. Y no sé por qué le dieron seguimiento al, al caso sabiendo que pues había mucha diferencia, ¿no? Ujú. Y siguen habiendo cosas que no empatan en las pruebas que presentaron. O sea, 9 años. 9 años por haber matado a una persona. O sea, y O salen en sea, 4 años. ujú. Eso le iba a decir, eso sale con menos, hasta con 2 años sale un homicidio. No, es terrible, es terrible. Y eso que si no tiene antecedentes, queda hasta con domiciliaria y ya. Eso no pasa Ujú. nada. La justicia en Colombia no pasa nada. No, no pasa nada, es una cosa terrible. No, eso me dejó aburrido. A mí me llegan todos los días las noticias por una emisora que llama Girasol, algo así. Y siempre a ver si ha salido algo de eso. Pero ellos confesaron y dijeron quién los había mandado a matar. No, profe, eso es lo otro, que no, simplemente se inculparon y ya. Y no dijeron nada Nosotros más. no. Mm. Peor, todavía más fácil sale. Sí, demasiado triste.
Ya les amplío esa fórmula para que la veamos bien. Entonces esa fórmula dice lo siguiente. S, que es el área total. Ahí te les digo, me copiamos la fórmula y ya les explico qué es. Y aquí es S1 de 10 elevado a la TL1 sobre 10.
¿Ya copiaron? Sí. Sí, entonces mira aquí. Tenemos lo que significa cada una de esas áreas. Ese es el área total. Por ejemplo, entonces, ese es el área total. Ese 1 es el área de la puerta. O sea, el TL1 pues va a ser también el TL de la puerta. Ese 2 es el área de la ventana. O sea que el TL2 es el TL de la ventana. Ese 3 es el área del ladrillo. Y TL3 es el TL del ladrillo. Y ese N pues cualquier otra área. Si hubiera pues otra ventana, otra puerta, otra cosa. Profe, en Sí, el S3, ¿área solamente del ladrillo o de la sí. pared? Sí, la pared, pero sin la ventana y sin la puerta. O sea, la pared. Sí, está bien. Ah, ya, ya, ya. Ujú. Yo tengo aquí la pared, sí, de paréntesis, pared, sin ventana ni puerta. Bueno, entonces vamos a analizar, vamos a ponerle números a aquí, que esa pared completa va a medir 6 metros. 6,5 metros. Altura, vamos a ponerle de altura 3 metros. No, sí, 3 metros. La ventana va a tener 1 metro por este lado. Va a tener 2 metros por este lado. Puerta. 1 metro por este lado. 2 metros por aquí. Entonces ahí ya podemos saber efectivamente todo. Esas son las medidas. Entonces, mira, si quieres, podemos ir sacando las áreas, que es como lo más fácil, y lo vamos pues poniendo en la fórmula. Igual ya tenemos los TLs también que nos dieron los TLs de una vez y no tenemos que calcularlos, pero ya sabemos cómo calcularlos.
Alejandro, entonces, ¿tú podrías sacar las áreas y me las dictas? Vamos entonces a revisar las áreas. Entonces aquí las tenemos en el tablero. Vamos entonces a escribir esas áreas. Área total, ¿cuánto? ¿Ah? 19.5. 19.5 metros cuadrados. Muy bien. Ese va a ser la letra, ese 19.5 es la S grandota, la S grande, ¿cierto? La ventana. Entonces, mira, aquí nos dice que S1, vamos a decir que es el área de la puerta. Área de la puerta, entonces, ¿cuántos metros? 2, pero 2 metros. Perfecto, aquí tenemos el segundo que es 2. Bueno, bueno. El S2, ¿cuánto es? También 2. También 2. ¿Y el S3, cuánto es? 15,5. 15,5. 15.5. Por favor, indícame cómo lo sacaste para que nuestros compañeros 15.5 sepamos cómo lo hicimos. ¿Cómo lo hicieron? Profe, yo nomás le resté pues lo del área de la puerta y la ventana. Claro, así lo hacemos. Compañeros, ¿de acuerdo todos? Ok. Ya sabemos los TLs. Entonces, TL1, ¿cuánto es? TL1, pero el 1 es el área de la puerta. 28. TL1 es 28. Vamos a poner el número 28 y lo registramos ahí, justamente para que lo tengamos presente. Mira, entonces TL1 va a ser 28. TL2, ¿cuánto es? Vamos a ver cuánto es TL2. Nos dice que área de la ventana es el número 2, entonces TL de la ventana es 19.7. Colocamos aquí 19.7. Y TL3, 41.5. Profe, no sé si estoy haciendo mal, me da negativo. Hay algo que está haciendo mal. ¿Qué será? Lo hacen 2 veces y me da negativo. No te preocupes. La clave me parece a mí es que lo hagamos despacio, despacito, despacito, porque ahí tenemos una gran cantidad de paréntesis. 1, 2 y 3 paréntesis tenemos. Vamos a hacerlo despacio, paso por paso. ¿Listo? Háganlo, muchachos. Vamos a hacerlo paso a paso. Profe, ¿Sí? a mí le medio de 20.8. Eso, 20.8, esa es la respuesta, pero quiero 5 minutos para que todos estemos en lo mismo, ¿listo? Pero da por los lados de 20.8 para saber cuánto da. Es muy sencillo, muchachos. Simplemente tiene que estar entre el máximo. 28, profe. ¿Ah? Eso, a mí 28.8. me da lo mismo. Eso, mira. 28,
Sí, es por el lado de 28, ponle cuidado. Está entre 41, que es el máximo, por favor miren el tablero, 41.5, que es el máximo, y el mínimo, que es 19.7. Entonces tiene que estar entre uno de esos dos, entre uno de esos dos. ¿Listo? Por favor, háganlo despacio y me dicen cuánto da. Ya encontré el error, profe.
¿Cuánto nos dio? 28.8 me dio. 28.8. Eso, 28.8, profe. eso, 28. Me da igual. Eso. Entonces la tarea va a ser lo siguiente para que subamos a Classroom. Vamos a ponerle aquí otra ventana. Una claraboya. Vamos a poner aquí una claraboya. Esta claraboya mide 20 centímetros por 2 metros. Entonces vamos a hacer 3 ejercicios. Vamos a trabajarlo para la frecuencia de 125. Entonces, cada uno de ustedes va a hacer 3 ejercicios y le va a cambiar el TL, que el TL de la puerta. Entonces, por ejemplo, Jamie le pone 22. Al TL de acá arriba, Jamie le va a poner 14. Al TL de la ventana, Jamie le pone 19. Los números tienen que estar comprendidos entre, vale, unos 12 decibeles a unos 44 decibeles como máximo. No pueden ni ser menos ni ser más, porque esos son los que estamos usando. Entonces, esa es la tarea. Van a hacer 3 ejercicios cada uno para subirlo al Classroom. ¿Para qué frecuencias dijo, profe? Solamente 125. Ah, listo. Hacen 3 ejercicios cambiando, entonces, o sea, cambiando todo. Pues entonces, Jamie, el primer ejercicio es le pone TL22, TL22, TL18, TL38. Pues las medidas no las cambiamos, ¿cierto? Las medidas son Solo las el mismas. TL. Las Listo. medidas las mismas. Pero entonces simplemente le cambian los TLs para que hagan el ejercicio, ¿listo? Simplemente es el manejo de la fórmula lo que necesito. ¿Estamos todos de acuerdo? Profe, ¿Para cuándo, profe? Esa es una cosa muy sencilla que es cambiarle simplemente no tienen que hacer nada, ni cambian medidas ni nada, sino quiero que utilicen la fórmula, no más. Es una cosa sencillita. O sea, ustedes yo pienso que se demoran 20 minutos, no se demoran más. Profe, pero eso para cuándo es? Dejémoslo para el sábado, no hay ningún problema. profe, ¿Te oigo? profe, no, es que no sé cómo usar la fórmula. No sé. Mira, la fórmula ¿Cuánto era el es, resultado, ¿en qué profe? estás patinando? Profe, ese 10 lo di, o cómo hago la parte de abajo. Mira, la parte de abajo, entonces, aquí por ejemplo tengo un 2, entonces 10 elevado a la 28 sobre 10. 10 elevado a la 28 sobre 10 queda 10 sobre 10 elevado a la 2.8. Entonces, 2 sobre 10 elevado a la 2.8, ¿cuánto te da? Y escribes el número. Lo mismo acá, lo mismo acá.
Ah, ya, profe, Muy ya, ya. sencillo. Lo que te dé dentro del paréntesis, logaritmo por 10. Así de sencillo. De todas maneras, pues queda la grabación, ¿listo? Bueno, muchachos, un abrazo, muchas gracias a todos. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Chao, gracias a ustedes, chao. Chao, chao. Chao.